¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Bien, hoy día va a ser nuestra última clase del curso y para eso vamos a cerrar con el último contenido que es el poema en prosa. Em, Repasar un poco, ¿cierto?, el tema de cómo el poema, bueno, ayer hablábamos del libro objeto, ¿cierto? Y el libro objeto como tal, esta última unidad, ¿cierto?, de cruces genéricos. En esta unidad, el libro objeto es el tema ahí está en el soporte, ¿no? Cómo el soporte entrega contenido a los poemas, ¿cierto? Y entonces hablábamos, por ejemplo, de Juan Luis Martínez, de cómo la poesía chilena es un libro objeto cuya forma es una caja a modo de ataúd, ¿cierto? ¿Dónde están los certificados de defunción de los poetas chilenos? Principales o los cuatro grandes que se llaman de la poesía chilena, ¿cierto? Y también de Sabor a mí, un libro hecho con desechos, ¿cierto? Y con la nostalgia también eh, de puros objetos pequeños provenientes de Chile, postales, papel de las encomiendas, ¿cierto? Este papel café, todo arrugado, ¿cierto? Que es la portada del libro, y que implica también darle este contenido al texto de la nostalgia de Chile, de cómo, ¿cierto?, Chile en la memoria se transforma para la autora en un paraíso perdido. Y entonces, ¿cierto?, dentro de los poemas nosotros tenemos el correlato de todo este soporte, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, siempre recuerden que todo el texto, ya en poesía, es algo que comunica, pero también lo son ciertos elementos de las ediciones. Si el libro es objeto, habría que preguntarse por qué, qué es lo que este soporte comunica al contenido, ¿no? Lo mismo los paratextos, ¿cierto? Ya Gerard Genet, en un libro que se llama Palincesto, ¿cierto?, hablaba del tema de los paratextos, es decir, del título, de los subtítulos, incluso de la portada, por ejemplo, y la contraportada de un texto, cómo eso comunica algo al texto, ¿cierto? Eso hablábamos del libro objeto, ¿cierto?, ayer. Entonces, hoy día vamos a cerrar, como les explicaba, con un tema que es el poema en prosa, ¿cierto? El poema en prosa es también un cruce genético, un cruce genérico, cruce genérico, y implica, ¿cierto?, una cruz en términos de forma, ¿ya? Eh, el verso se transgrede, la forma del verso se transgrede, ¿cierto? Porque se transforma justamente en prosa. Entonces, ¿cuál es la razón de hacer esto? Bueno, el poema en prosa nace en el romanticismo como tal, eh, en el romanticismo, que es un periodo estético del siglo XIX. Aquí no estoy hablando del romanticismo en el sentido de romance, de romántico, ¿no?, sino de un momento histórico, literario y artístico que fue en la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Entonces, durante el romanticismo se producen varios cambios que son sociales y que también tienen que ver con cambios espaciales, porque surgen las grandes ciudades, las grandes metrópolis, ¿ya? Entonces, eh, esto que es como un dato, digamos, a lo mejor que podríamos pensar no tiene nada que ver con la poesía, la verdad es que lo tiene todo que ver, ¿ya? El nacimiento de las grandes ciudades, esta expansión de las ciudades, provoca que los poetas, ya que la imaginación poética de los artistas sienta que ya la forma del verso como tal no permite entregar el contenido que ellos tienen para entregar, ¿no? Que es, sienten que tienen que utilizar un formato más extenso en términos de que de también dar cuenta de los cambios y de los cambios en el espacio que están ocurriendo en esos momentos en sus ciudades.
¿Ya? ¿Quiénes escribieron poemas en prosa? Novalis, por ejemplo, que es un autor que yo les recomiendo, ¿cierto? Sus himnos a la noche, ¿ya? Novalis, Charles Baudelaire, ¿cierto? Y por supuesto, ayer veíamos una foto, ¿cierto? En el libro de Juan Luis Martínez, ¿cierto? En la novela chilena aparecía el niño poeta, ¿cierto? Arthur Rimbaud, al lado ahí de la foto de Marx, ¿cierto? Arthur Rimbaud, que escribió su obra poética a los 19 años, él tiene 2 libros, Una temporada en el infierno y también Iluminaciones, y con eso cambió las bases de la poesía contemporánea, ¿ya? Las obras de Rimbaud son capitales para entender la poesía actual desde el siglo XIX en adelante. Entonces, son estos autores los que sienten que la forma versal ya está caduca y no permite dar cuenta del mundo al cual ellos están, el mundo que ellos están experimentando, ¿ya? Entonces, voy a poner acá Una temporada en el infierno, que es la otra obra capital de Rimbaud. Y hacia adelante el poema en prosa ha seguido creciendo, pero no significó que no hubiese seguido también existiendo la poesía en verso, ¿ya? Más bien, el poema en prosa, estos autores lo plantean como un experimento, ¿ya? Recordemos que el romanticismo fue una época donde nace justamente la personalidad, podríamos decir, del autor como un creador original y un ser superior. Y entonces este nuevo artista ya no circula por el campo o por lugares muy pequeños, sino por las grandes ciudades, ¿no? Y surge entonces este hombre que deambula por la ciudad, este personaje, podríamos decir, que deambula por la ciudad, mirando vitrinas, mirando poblaciones, absorbiendo todo este ambiente que surge, sobre todo cuando los campesinos empiezan a emigrar a las grandes ciudades en Europa. Y se van creando estos cordones alrededor de los centros, ¿cierto? Con mucha pobreza y también, bueno, precariedad, ¿cierto? Pero también mucha vida, ¿no? Mucha vida familiar, mucha vida bohemia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la poesía de Baudelaire, la imagen de los departamentos, por ejemplo, o de las casas muy pegadas, con los cordeles, con la ropa tendida, ¿ya? Aparece mucho en su poesía. Esa imagen de la vecina tendiendo la ropa, ¿cierto? Y la otra que tiende la ropa del otro lado. Los gatos también, aparecen mucho los gatos en su poesía, también como un animal que deambula, igual que el poeta, por esta ciudad, ¿no? Hay un sentimiento en estos poetas que ellos le llaman el spleen, que es justamente, podríamos traducirlo como deambular haciendo nada por la ciudad, pasear, ¿cierto? Y es un sentimiento que del poeta, digamos, observando, absorbiendo el ambiente, pero también un poco despreciando la vida burguesa que se crea alrededor de la ciudad. Ya despreciándola en el sentido de entender que el hombre se está mecanizando cada vez más, el ser humano se está mecanizando cada vez más, y se está perdiendo por la cuestión mercantilista la humanidad, ¿ya? Justamente lo que vamos a leer ahora, ¿cierto? Son 3 textos, uno es de Baudelaire, es un texto donde él explica el nacimiento del poema en prosa. Ya esta es una guía que les voy a dejar en EVA. A todo esto les puse también esa guía que yo les decía que era un bonus track, que no estaba dentro del programa, pero que igual la incluí porque es un método de análisis de textos líricos, la segmentación. Puse la página de Juan Luis Martínez, el link, ¿cierto? Y puse el link de Sabor a mí. ¿Ya? También puse el poema que ayer estuvimos revisando a propósito de la sintaxis, de riqueza, de Gabriela Mistral. Entonces, quiero leer este fragmento cortito de Baudelaire, que es una explicación del poeta, en la dedicatoria del libro Pequeños Poemas en Prosa, ya que es uno de los
que digamos que aquí alcanza como su forma el poema en prosa, ¿ya? Precede a este libro de Baudelaire, Himnos a la noche, que es de Novalis, ¿ya? Y luego Baudelaire, con pequeños poemas en prosa, hace un poco de crítico literario también y explica este subgénero, ¿ya? Este nuevo subgénero que ha nacido con el romanticismo. Romanticismo fue la época de experimentación, ¿no? Donde este poeta que se creía un ser superior podía transgredir los géneros, cruzarlos, transformarlos, todo estaba permitido, ¿no? Todo estaba permitido en términos artísticos, ¿no? Estos poetas no se sujetaron ni a la rima, ni a la métrica, a nada, ¿ya? A ninguna de las reglas conocidas en la lírica. Hay un comentario aquí en el chat, voy a dejar de compartir pantalla para leerlo. ¿Se le puede decir cuento lírico? No, Alonso, son cuentos, son géneros diferentes. ¿Por qué? Porque en el cuento lírico, que existió también, de hecho en Chile nosotros tenemos la antología del cuento lírico, o mejor dicho, tenemos la descripción del género y que aparece en las antologías de cuentos chilenos de los 50, el cuento lírico es un subgénero del cuento, donde hay una historia, ¿ya? Hay una historia y esa historia, ¿cierto?, está intervenida desde la escritura artísticamente, ¿no? Hay una profusión de figuras literarias, ¿cierto? Y hay un mundo interior muy desarrollado del narrador. Acá, en el poema en prosa, no hay un cuento, no hay necesariamente una historia, ¿ya? Hay más bien la expresión de un sentimiento o de un imaginario, tal cual un poema, ¿ya? Tal cual un poema, solo que se ha transgredido el verso, y entonces los alumnos generalmente se preguntan, entonces, ¿cómo yo sé si ese párrafo del poema en prosa es realmente poema? ¿Ya? O sea, ¿cómo lo distingo de un texto en prosa? Porque el poema en prosa generalmente va a utilizar muchas figuras sintácticas y fónicas. ¿Por qué? Para conseguir lo que Baudelaire llama la prosa rítmica y musical. ¿Ya? Ese efecto rítmico y musical, los artistas que escriben y escribieron en poema en prosa, lo hacen, digamos, lo consiguen escribiendo de esta manera. Pero sí no hay un mundo narrado, como en el cuento lírico. Son géneros muy diferentes. Bueno, aquí está este texto, ¿cierto? Pequeños poemas en prosa. Está el cultivo, ¿cierto? Bueno, también de un poco de explicar de Baudelaire qué es esto, ¿no? ¿Qué es este subgénero? Dice, ¿quién de nosotros no ha soñado en sus días ambiciosos con el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima? Fíjense, la prosa no tiene ritmo ni rima, pero sí es musical, lo suficientemente flexible y dura como para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño y a los sobresaltos de la conciencia. Este ideal obsesivo nace principalmente de la frecuente visita a las ciudades modernas, del cruce de sus innumerables relaciones. Fíjense que, claro, él percibe una ciudad que está cruzada por callejones, por ejemplo, por cruces a lo mejor de tránsito, los primeros automóviles, se fijan, la gente se estaba acostumbrando a pasar de la carreta al auto, quizás los primeros atropellos, ¿cierto? Probablemente, todo lo que implica la ciudad, ¿no? Y luego dice, ¿no ha intentado usted mismo, mi querido amigo, traducir en una canción el grito estridente del vidriero y expresar en una prosa lírica todas las desoladoras sugerencias que ese grito envía a las buhardillas a través de las más altas brumas de la calle? Entonces, el mundo que estos poetas del romanticismo perciben en las ciudades modernas, ¿ya? Sienten que es un mundo demasiado denso con todas estas interrelaciones, los gritos de los vendedores, la gente en la calle, el bullicio, los comercios, etc. Es un mundo demasiado denso para ser contenido en verso. ¿Ya? Entonces sienten que el verso ya no los contiene, digamos, no contiene este nuevo mundo moderno. Y entonces con la modernidad nace el poema en prosa. ¿Ya? Con la modernidad. Entonces, vamos a leer dos textos, dos poemas en prosa. Uno, por supuesto, del niño poeta que cambió las bases de la poesía
contemporánea. Este es un texto de Iluminaciones que se llama Saldo. Y como ustedes se van a dar cuenta, aquí no hay un mundo narrado en términos del cuento lírico, o sea, no hay personajes, no hay espacio, hay más bien la imaginación poética, ¿cierto? La expresión de algo, ¿ya? Luego vamos a decir y vamos a comentar qué es ese algo, ¿ya? Por favor, fíjense en las figuras sintácticas que utiliza Rimbaud, para darle justamente esa musicalidad al texto, que impedido de usar el verso en este caso, ¿cierto? No puede, ¿cierto?, hacer juegos, cortar frases, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese ritmo o esa musicalidad? A través de la figura sintáctica. Entonces, voy a leer Saldo. Dice, se vende aquello que los judíos no vendieron, aquello que ni nobleza ni crimen degustaron, aquello que ignoraron el amor maldito y la probidad infernal de las multitudes, aquello que no han de reconocer el tiempo ni la ciencia, las voces reconstituidas, el amanecer fraterno de todas las energías corales y orquestales y sus aplicaciones instantáneas, una ocasión única de liberar nuestros sentidos. Se venden los cuerpos sin precio, ajenos a toda raza, todo mundo, todo sexo, toda descendencia, riquezas que brotan a cada paso, de saldos, diamantes sin control. Se vende anarquía para las multitudes, satisfacción irreprimible para aficionados superiores, muerte atroz para los fieles y los amantes. Se venden moradas y migraciones, deportes, magias y perfectos confortos, y el ruido y el movimiento y el porvenir que crean. Se venden aplicaciones de lujo y saltos de armonía inauditos, hallazgos y términos insospechados, posesión inmediata. Impulso insensato e infinito hacia esplendores invisibles, hacia delicias insensibles. Y esos secretos enloquecedores para cada vicio, y su alegría aterradora para la multitud. Se venden los cuerpos, las voces, la inmensa opulencia incuestionable, aquello que no se venderá nunca. Los vendedores no han agotado sus saldos, los viajantes no tienen por qué entregar tan pronto su comisión. Ese es el poema en prosa Saldos. No sé si habían leído antes a Arthur Rimbaud. Como yo les decía, es uno de los poetas fundamentales de la historia de la poesía moderna y contemporánea, ¿no? Él cambia muchas cosas, ¿cierto? En estas dos obras, Una temporada en el infierno e Iluminaciones, está explicada muchas de las cosas que hoy en día, ¿cierto?, los poetas cultivan en sus textos, ya están utilizadas de alguna manera por primera vez. Entonces, cuéntenme un poco de lo que alcanzaron a ver ahí en el compartir pantalla. ¿Qué es lo que perciben en el texto a nivel técnico? ¿Y de qué finalmente, qué es lo que se está poetizando acá? ¿Qué es lo que les comunica este texto de Rimbaud? Voy a volver a compartir ahí el texto para que lo tengan. A ver, chicos. Por si acá no me he quedado pegada en el video, sino que estoy esperando que ustedes me digan algo, algún comentario sobre este texto. ¿Qué aprecian acá? De estos que en realidad no son versos, sino que más bien este es un texto poético, ¿no? Un poema en prosa de Rimbaud. Fíjense La cómo... repetición. Ya, la repetición, muy bien. ¿Quiénes generalmente, de qué parte de los discursos del mundo contemporáneo surge este texto? Se vende, se vende, se vende, se vende. ¿De dónde viene? ¿De qué parte del mundo viene esto? ¿Qué tipo de discurso es este? ¿Dónde ustedes encuentran siempre estos letreros? Se vende, se vende. La publicidad. Correcto, correcto. ¿Cierto? Este es un texto que en el fondo trabaja de una manera bastante con desencanto, ¿cierto? Y también quizás con ironía, el discurso publicitario.
¿no? Cómo todo se vende, como dice el poeta. Y fíjense que hasta el siglo XIX, ¿ah? Hoy en día sabemos que todo se vende, ¿cierto? Hasta los seres humanos. Todavía existe la esclavitud. Para muchos, ¿cierto? El trabajo también es una forma contemporánea de esclavitud, es una forma de comprar el tiempo de las personas, ¿cierto? Eh, y cosas que uno nunca pensaron que se iban a vender, resulta que ahora se venden. ¿Ya? Bueno, ya Rambo lo estaba diciendo en el siglo XIX, ¿no? Que iba a llegar el tiempo y que quizá ya había llegado con la ciudad contemporánea, el tiempo que se vende aquello que los judíos no vendieron. Fíjense que aquí también hay una cuestión como xenófoba, ¿no? De esta imagen estereotipada del judío como comerciante, ¿no? Entonces ya esto está llegando como casi a una cuestión hiperbólica, ¿no? Que, o sea, lo que los judíos no vendieron, eso ahora se vende, ¿cierto? Eso se vende. Entonces, ¿a qué cosas le llama la atención de lo que el poeta dice? Aparte, ¿cierto? Hay repetición, también hay otras figuras sintácticas acá. ¿Qué les llama la atención de lo que el poeta dice acá? Que se vende, efectivamente. Ahí tenemos el final, ¿no? Se venden los cuerpos, las voces. Aquello que no se venderá nunca, eso también se vende, ¿se fijan? Es un texto cargado de ironía este. ¿Alguien quiere destacar algo? Atribuyo mucho la venta con el capitalismo, quizás ahí donde estaba la expansión de las grandes ciudades, él hizo una, quizás estaba disgustado con esta como, por decirlo, prostitución de las cosas, porque estaban vendiendo todo. Y en realidad, él fue un poeta maldito, ¿no? Exacto, es uno de los Ah, ya. poetas malditos junto con Baudelaire, ¿cierto? Y Verlaine también. Eh, Rimbaud, muy joven, escribió Iluminaciones, ¿cierto? De 16 a 19 años más o menos, él tenía cuando su carrera poética comienza y termina. Porque luego, y eso son las ironías del destino, él termina su vida traficando armas, ¿cierto? En África. Se empareja ya con una mujer africana y como una vida casi de bestseller, pues, digamos, o sea, poeta maldito de los 16 a los 19 años y luego, ¿cierto? Y luego una, una vida completamente diferente. Vivía en París, ¿cierto? En París tuvo varias historias, entre ellos se cuenta su amorío con Verlaine, ¿cierto? Y luego lo tenemos traficando armas, vendiendo armas, ¿cierto? De manera no legal, ilegal, ¿cierto? Estaba metido en tráfico de armas. Entonces, es una vida muy interesante la de Rimbaud. El actor Leonardo DiCaprio lo encarna, ¿cierto?, en una película, se llama Eclipse Total, creo, a propósito del eclipse, ¿cierto? La película de Rimbaud donde lo personifica DiCaprio. DiCaprio, el actor, se parece mucho a Rimbaud. Eh, Espérenme un segundito. Ya, ahí, ahora estoy. No sé si alguien más quiere agregar sobre Rimbaud alguna otra cosa, chicos. Bien, vamos, Profe, sí, tengo una duda. Disculpe que la no, moleste tanto con... no, está bien. eh, em, resulta que me llama mucho la atención también cuando habló de Neruda o también cuando vi lo de Rubén Darío, que los poetas publicaban, siento, a una edad muy jóvenes. ¿Eso se debe a una postura de la educación en esos tiempos? Porque ahora, según las clases que tuve en el colegio, acá se dice mucho que se enseña más el género narrativo.
Mm. ¿Tiene que ver algo con eso? ¿O tiene que ver con la sociedad que impulsaba la poesía? Mira, ¿A qué se debe la yo tan te puedo- jóvenes? sí, yo te puedo dar una respuesta en realidad bien personal. Yo creo que hoy en día estamos viviendo tiempos como de la profesionalización de la escritura literaria. Entonces, muchos de los poetas actuales tienden a estudiar primero, ¿ya? En la época de Rimbaud no era que no hubiesen estudios, sino que había una concepción del poeta como que justamente la poesía era una especie de don. Esa era la creencia de los románticos, que también lo vemos en algunos poetas vanguardistas como Vicente Huidobro. Es decir, se nacía poeta, ¿no? El poeta es un pequeño dios, y un dios para ser dios no se estudia, sino que se nace siéndolo. ¿Ya? Esa era la creencia del romántico. Es un tema que tiene que ver con el fondo la sensibilidad de la época en términos de qué es un poeta, ¿ya? De qué es un poeta. Entonces, pensemos que los románticos estaban en una época en que ellos querían cambiarlo todo y que se pensaba que el artista era un ser superior. Por lo tanto, no era necesario el estudio en ese sentido, ¿ya? Yo veo a los artistas de hoy más conscientes de la tradición. Los románticos quisieron romper con la tradición. Y también veo que hoy en día también el estudio está más institucionalizado que antes, ¿ya? Si bien es cierto, Rimbaud escribió siendo muy jovencito, lo vemos también como un lector voraz muy tempranamente, ¿no? Cuando niño. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay personas que tienen 17 años y que han leído mucho, porque esta época es una época donde la lectura no es algo tan, hay muchas distracciones, ¿no? Hay buenos lectores, pero hay menos lectores también. En esta época, ¿cierto? Siglo XIX, no existía la televisión ni el celular, la gente leía, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, Rimbaud no tuvo estudios tan como podríamos decir regulares y otros poetas tampoco, sí siempre fueron lectores voraces, sí siempre fueron autodidactas. Entonces, la edad no necesariamente también tiene que ver con la preparación, ¿ya? Hoy en día sí, porque está todo más institucionalizado. Ahora, también hay otro tema y es que hoy en día también cuesta mucho publicar. Pero sí hay muchos poetas jóvenes y también hay poca circulación de los textos poéticos. Ya muchos ejemplares, ¿cierto? Qué sé yo, ediciones de 200 ejemplares que no llegan a todo Chile, ni menos al extranjero. Entonces, también es cierto que, claro, yo comparto contigo que hoy en día quizás se empieza a publicar más tarde, pero creo que todavía hay gente que escribe desde temprano. Lo que pasa es que quizás no están las condiciones para publicar o que quizás ellos mismos también ponen el tema o anteponen el tema de los estudios. Estoy pensando, por ejemplo, en un poeta chileno como Héctor Hernández, que él ha seguido estudios regulares, o sea, ahora está en un doctorado, creo, ¿cierto? O la Damsi Figueroa, que es de Concepción. Entonces, también la figura del poeta ha cambiado. Hay muchos poetas hoy en día que son profesores también. Ya, pues estoy pensando en el Javier Bello, por ejemplo, que trabaja en la Universidad de Chile y es poeta, y en otros también. Entonces, por lo mismo, creo que hoy en día la figura del poeta ha cambiado, y quizás eso es lo que tiene que, quizás ya no es el tiempo de niños prodigios, como sí lo fue el romanticismo, que fue el caso de Rimbaud, o sea, escribir las Iluminaciones a los 17 años, ¿cierto? Una temporada del infierno a los 19, ¿cierto? Y cambiar todo el concepto de la poesía, claro, es un prodigio. El caso también de Gabriela Mistral, que escribía a los 14 años. Y ella se formó pero de una manera completamente autodidacta, o sea, leyendo de la biblioteca de un amigo, un caballero que le prestaba libros. Entonces, por lo mismo, también creo que la figura del poeta ha cambiado. Antes había más movimiento, digamos, de los poetas como autodidactas. Hoy en día todo eso está más institucionalizado, ¿ya? Y tenemos poetas haciendo doctorados, clases, etc. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ujú. O sería la manera en que yo lo abordo el tema. Bueno, chiquillos, vamos a ir terminando la clase y también el curso con este bello poema en prosa. Esta es una de mis autoras favoritas y la escogí para finalizar el curso, no porque sea mi favorita, sino porque es una autora
que escribe justamente, su público son jovencitos, ¿ya? Ella escribe para público infantil y adolescente. Entonces, me gustaría que la conozcan. Justamente quiero que la conozcan porque ustedes van a trabajar con jovencitos. Entonces, generalmente no nos llegan mucho los textos de ella, pero sí la encuentran mucho en la web. La publica una editorial de infantil, justamente, cree que es el Barco de Vapor. Eh, y, cierto, tiene varias entrevistas y varias conferencias sobre literatura infantil y juvenil, ¿ya? Entonces, este poema, bello poema en prosa de Marina Colasanti. Fíjense también en las partes técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, las enumeraciones de Rimbaud, las anáforas, todo esto de recuperar la voz del vendedor exclamando, ¿cierto? Gritando ahí en la calle, ¿cierto? Y acá tenemos a Marina Colasanti también utilizando algunos aspectos técnicos, sintácticos. Es una traducción, ¿eh? Porque ella escribe en portugués. Reside en Brasil, nació en Etiopía. Está viva actualmente. Vamos a leerlo. El texto se llama Yo sé, pero no debería. Yo sé que la gente se acostumbra, pero no debería. La gente se acostumbra a vivir en departamentos al fondo y a no tener otra vista que el de las ventanas de alrededor. Y porque no tiene vista, luego se acostumbra a no mirar hacia afuera. Y porque no mira hacia afuera, luego se acostumbra a no abrir del todo las cortinas. Y porque no abre las cortinas, luego se acostumbra a encender más temprano la luz. Y a medida que se acostumbra a ella, olvida el sol, olvida el aire, olvida la amplitud. La gente se acostumbra a despertar de mañana sobresaltado porque tiene que llegar a tiempo, a tomar el café corriendo porque está atrasado, a leer el periódico en el autobús porque no puede perder el tiempo del viaje, a comer un sándwich porque no le da el tiempo para almorzar, a salir del trabajo porque ya es de noche, a dormir la siesta en el autobús porque está cansado, a acostarse temprano y dormir pesado sin haber vivido el día. La gente se acostumbra a abrir el periódico y leer sobre la guerra, y aceptando la guerra, acepta los muertos y que haya números para los muertos. Y aceptando las cifras, acepta no creer en las negociaciones de paz. Y no creyendo en las negociaciones de paz, acepta leer todos los días sobre guerra, sobre números, sobre su larga duración. La gente se acostumbra a esperar el día entero y a oír en el teléfono, hoy no puedo ir. A sonreír a las personas sin recibir una sonrisa de vuelta. A ser ignorado cuando necesitaba tanto ser visto. La gente se acostumbra a pagar por lo que desean o necesitan y a luchar para ganar el dinero con que pagar y a ganar menos de lo que necesitan y a hacer fila para pagar y a pagar más de lo que las cosas valen y a saber que cada vez pagarán más y a buscar más trabajo para ganar más dinero, para tener con qué pagar en las filas en que se cobra. La gente se acostumbra a caminar por la calle y ver carteles, a abrir las revistas y ver anuncios, a encender la televisión y ver publicidad, a ir al cine y engullir publicidad, a ser instigado, conducido, confundido, lanzado en la interminable catarata de los productos. La gente se acostumbra a la contaminación, a las habitaciones cerradas, con aire acondicionado y olor a cigarrillo, a la luz artificial con su leve temblor, al choque cuando los ojos captan la luz natural, a las bacterias del agua potable, a la contaminación del agua del mar, a la muerte lenta de los ríos. Se acostumbra a no escuchar a los pájaros, a no oír el gallo al amanecer, a temer a la rabia de los perros, a no comer la fruta al pie del árbol, a no tener siquiera una planta. La gente se acostumbra a demasiadas cosas para no sufrir. En dosis pequeñas, intentando no percibir, va apartando un dolor aquí, un resentimiento allí, una revuelta allá. Si el cine está lleno, la gente se sienta en la primera fila y tuerce un poco el cuello. Si la playa está contaminada, la gente moja solo los pies y no el resto del cuerpo. Si el trabajo es duro, la gente se consuela pensando en el fin de semana. Y si el fin de semana no hay muchas cosas que hacer, la gente se va a dormir temprano y aún así está satisfecha porque tiene siempre el sueño atrasado. La gente se acostumbra para no rayarse en las perezas, para preservar la piel. Se acostumbra para evitar heridas, sangrados, para esquivar el cuchillo y la bayoneta, para salvar el pecho. La gente se acostumbra para salvar la vida que poco a poco se gasta y que gastada de tanto acostumbrarse se pierde de sí misma. Es un poema en prosa de la escritora, que en general ella escribe más cuentos, pero tiene también poemas en prosa, este es uno de ellos. Se llama Marina Colasanti. Bien, chicos, comentarios, preguntas, algo que quieran
comentar sobre este texto. Espero que les haya gustado. Sí, está súper bueno y describió perfectamente la vida de hoy. Sí, se fijan cómo el poema en prosa tiene mucho que ver con la vida moderna y contemporánea. O sea, nace con las ciudades modernas, ¿no? Ese es el origen. Y Marina Colasanti toma el género justamente para ir en esa consonancia, ¿no? Para hablar de este tema de la rutina, ¿no? De la costumbre y de cómo la costumbre para mucha gente es buena, tiene cosas buenas, sobre todo a aquellos que no les gustan las sorpresas, malas o buenas, digamos. Hay muchas cosas buenas de la rutina, pero también la rutina te puede matar, creo yo, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera recupera esta autora, ¿no? En este poema en prosa, hablando de cosas bastante sencillas, pero que a todos nos han pasado en alguna medida, ¿no? ¿Mm? Entonces, yo no sé, justamente creo también que esto de acostumbrarse también tiene su punto de su piedra de tope, ¿no? Y yo creo que lo que vivimos en Chile, aunque uno tenga la posición que tenga, también tiene que ver con que la gente ya no quiere acostumbrarse, ¿no? A muchas cosas. Bueno, no sé qué les parece, qué otra cosa tienen que decir sobre el texto, no sé si pueden ver claramente también los aspectos técnicos. Hay muchas figuras sintácticas acá, pero evidentemente el contenido del texto es tan poderoso que uno siempre comenta este texto de manera semántica, ¿no? Lo que nos comunica a nivel de contenido. Justamente, ¿cierto? Lo que dice la autora, fíjense cómo redunda en que la gente se acostumbra, la ley de la redundancia, se acostumbra a todo esto, y aquí está el mensaje, ¿no? Pero no debería. Yo sé, pero no debería, ¿cierto? El texto. Bueno, aquí hay un comentario en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla para mirar qué dice. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Ya, en privado sí, después voy a responder preguntas del trabajo. ¿Hay algo que quieran decir sobre el texto? Yo creo, profesora, que también algo que puedo yo rescatar del texto es que habla mucho de que las personas viven en su zona de confort y cuando aparecen cosas que podrían como sacarlos de eso, tratan de normalizarlo para que para no salir de esa área de confort. Por eso es como uno tiende también a acostumbrarse a lo que pasa en el mundo, porque uno realmente no quiere salir de ese lugar, quiere estar cómodo, que nadie lo moleste. Entonces, ¿problema? Ah, ya, me acostumbro, ¿no? Que pase. Entonces yo lo veía de ese aspecto también. Sí, por supuesto. El miedo también a salir de la zona de confort, como dices tú, y porque eso es exponerse, ¿no? Porque la gente, dice el poema, se acostumbra para no sufrir, ¿no? Para no recibir heridas, porque teme ser herido. Si se sale justamente de esa rutina, de esa costumbre, y entonces deja pasar a llevar, o sea, deja que lo pasen a llevar muchas veces, o acepta ser ignorado, como dice el poema, acepta ser ignorado cuando necesitaba tanto ser visto. Y muchas otras cosas, ¿no? De esas pequeñas dosis, ¿no? Todo de lo que habla el poema siempre viene dado todos los días de nuestra vida en pequeñas dosis, a veces una cosa, a veces otra. Esto, por ejemplo, de acostumbrarse al espacio cerrado, ¿no? Bueno, ahora estamos confinados por razones sanitarias, pero yo pienso, por ejemplo, en los oficinistas, en nosotros mismos como académicos que estamos de 9 a 6 de la tarde en la oficina, a veces seguimos trabajando en nuestras casas, y entonces nos hace falta la vitamina D, la vitamina del sol, porque estamos siempre en espacio cerrado. Y todos los trabajos están condicionados para que sean así. O sea, muchos médicos, por ejemplo, no saben cuándo es de día y cuándo es de noche con estos turnos gigantescos. Y el cuerpo se acostumbra. Efectivamente, el ser humano aguanta mucho a veces. Eh, y pasan los días y el poema dice la vida se pierde, ¿no? Se pierde acostumbrándose, ¿no? A diversas situaciones y como dice Enzo también a veces es mucho más cómodo, a veces es mucho más cómodo dejar que las cosas pasen, ir con la corriente, porque ir contra la corriente también a veces nos pone en situaciones incómodas.
por supuesto que sí. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el texto? Yo creo que igual hablar tú de que estamos acostumbrados a no vivir en el presente, como siempre apurados, pensando en lo que viene después. Claro, por supuesto que sí. Justamente se pierde eso o quizás cómo se entiende la palabra vivir, pensamos más bien en producir, ¿no? Tengo más bien, por ejemplo, todo esto que ha surgido de las agendas, de los planners, donde yo lo que tengo es un listado de actividades. Y en esas actividades el día se me va. Y la verdad es que no se puede vivir de otra manera también, porque uno está sujeto a un montón de exigencias. Todo el mundo te pide cosas, todo el mundo te... Yo lo he vivido mucho en la jefatura, que te piden cosas que eran para ayer, etcétera. Entonces, y se pasa y se pasa el día, se pasa el día. O sea, de repente empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, son las 9 de la noche. ¿Qué pasa entre medio? Un manantial de cosas, ¿no? Y a ustedes también les debe pasar. No sé si hay alguien que se escape de esto, ¿no? Como decía una compañera también, esto es la vida contemporánea, justamente. O sea, este es el mundo que hemos construido. Así, ¿no? En función de actividades, no del ser humano en realidad, sino de cumplir con las actividades, ¿no? Y entonces, bueno, yo fui al cine, invertí tiempo en el cine, no hay entrada, pucha, ya, total, me quedo y miro la película, ¿cierto? Con todo el cuello estirado, ¿cierto? Como dice y la gente se acostumbra a eso, digamos, porque invirtió tiempo yendo para allá. Y entonces, bueno, si ve la película con incomodidad, por último la ve, por último no perdí el viaje, ¿cierto? Dicen las personas. Siempre pensando en términos productivos, ¿no? Tratando, ¿cierto? De sumar y restar, ¿cierto? Y de sacar qué es lo que sale con saldo, digamos, como dice Rambo, hacia la producción. Entonces, bueno, una invitación, chicos, a pensar en todo esto, a reflexionar, esta invitación que nos hace el poema en prosa, a reflexionar sobre la vida contemporánea. ¿Cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir? Evidentemente, como humanidad estamos en un punto de inflexión donde muchas cosas van a cambiar probablemente después de esta situación. Y creo que es una invitación bastante ad hoc también que da el poema en prosa para pensar, ¿ya? ¿Qué viene de aquí para adelante? ¿Cómo se ve la humanidad a sí misma? Porque esta ha sido la tónica del siglo XX, ¿no? Lo que describe tanto el poema de Rimbaud como el de Marina Colasanti, ¿no? O sea, ¿qué viene para después? Es algo que tenemos que construir todos como sociedad. Bien, no sé si hay algún comentario. Aquí estamos cerrando el curso. La próxima semana no voy a hacer clases porque ya vimos los contenidos. Yo estoy contenta porque alcanzo, como les decía yo, primera vez que alcanzo a ver todo en un curso porque siempre hay paro, siempre hay cosas. Entonces, alcanzamos a ver todo el programa. Eso es la parte buena. Pero sí, la próxima semana les voy a poner más material, les voy a poner más poemas, ¿ya? Textos también con algo de análisis, ¿cierto? Para que ustedes puedan seguir creciendo en el conocimiento de este género. ¿Ya? Les voy a poner más cosillas. Pero no voy a hacer más clases, así es que nos despedimos aquí. Voy a revisar, me voy a abocar a los trabajos. Y la invitación, ¿cierto?, a cumplir con el plazo, nos queda el último trabajo, luego viene la evaluación integradora. Les recuerdo que, según el reglamento, todos los que tienen rojo en las notas parciales dan evaluación integradora. Ya la próxima semana yo voy a poner el listado, o sea, en realidad no el listado, sino que voy a mandarle un correo a cada uno con la evaluación, con lo que tienen que rendir, ¿cierto? Porque no es todo el curso en la evaluación integradora, ¿cierto? Hay algunos que les fue mal en la 1, en la nota 1, otros en la nota 2, entonces es distinto. Esperando que en esta tercera nota nadie quede para evaluación integradora, ¿cierto? Hagan un buen trabajo, porque tienen todas las herramientas para hacerlo. Ya están las herramientas teóricas y espero que les vaya muy bien. Comentarios de cierre y luego se quedan los que quieran hacer preguntas del trabajo. Escucho algún tipo de comentario que quieran realizar. Ya, nadie va a hablar, creo. Yo quería decir algo. ¿Sí? Fue un buen curso y como que aprendí muchas cosas, resolví dudas y no sé, la instancia para poder decir lo que uno pensaba siempre estuvo, entonces eso. Gracias, Natalia. Gracias por tus palabras. ¿Alguien más?
ofrezco la palabra. Bien, cerramos aquí entonces. Gracias a todos por su constancia y por su paciencia también y por todo lo que hemos vivido este año, que tuvimos también el año pasado, ¿cierto? O sea, el semestre pasado juntos. Así es que espero haberles enseñado algo y algo que por supuesto les sirva para su vida académica futura y también su vida docente futura. Ya, un abrazo a todos y estoy esperando los trabajos. Los que quieran quedarse, ¿cierto? Se quedan acá en línea para responder preguntas, el resto ya está liberado y puede retirarse. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, Chao, profe. profesora, Chao, gracias. chao. Gracias a ustedes. Voy a dejar de grabar.